Un saludo muy cordial para todos ustedes de parte de Miguel A. Cabán Ríos, desde San Sebastián de las Vegas del Pepino, en la Isla del Encanto, Puerto Rico. Hoy trataremos de dos asuntos que se presentan en un periódico católico. Son los siguientes. Número 1. ¿Evolucionó el hombre del mono? Número 2. ¿Existieron Adán y Eva? No está de más aclarar que esto es desde el punto de vista católico. En el periódico católico El Piloto del 25 de noviembre del 1978, página 7 y sección de preguntas, cierta persona hizo la siguiente consulta. Estimado padre, deseo que me aclare una duda que tengo sobre Eva. Según tengo entendido, Adán y Eva tuvieron 2 hijos varones. Solamente los padres de ellos estaban en el desierto. Entonces, ¿cómo o de dónde salieron las esposas de sus hijos? ¿Acaso de la misma madre? Esa pregunta se la hice a una católica que lee mucho la Biblia y no me supo contestar. Gracias. CF Toa Alta, 9 de octubre del año 1978. El autor de la respuesta de esta consulta lo fue el sacerdote Beltrán. Ahora citamos algunos pensamientos de su escrito. Por lo tanto, nadie puede preguntar cuál era la mujer de Caín y si era su propia hermana, porque ni Caín, ni Adán, ni Eva nunca han existido. Forman parte de una leyenda para probar que Dios es el origen del todo. Si Adán nunca existió, como afirma el clero romano, entonces San Judas Apóstol era un mentiroso, pues él escribió: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Judas 14. También se lo menciona en el Evangelio de San Lucas, allá en el capítulo 3, versículo 38, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Si Adán y Eva fueron una leyenda, como afirma el clero romano, entonces el apóstol San Pablo no hubiese escrito las siguientes palabras: porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 13 y 14. Esto quiere decir que Adán y Eva no forman parte de una leyenda, como afirma el clero romano. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o a los hombres? En el Evangelio de San Mateo, Cristo dijo: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel. San Mateo capítulo 23, verso 35. El clero dice que ni Adán, ni Eva, ni Caín, ni Abel existieron, pero Cristo dice que sí. ¿A quién usted va a creer? ¿Al clero o a Cristo? Leamos ahora lo que nos dice Juan el apóstol acerca de Caín. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. 1 Juan 3:12.
Aquí no se describe una leyenda como se nos quiere hacer ver, sino una realidad histórica. Me llamó la atención las siguientes palabras que aparecen en el artículo que estamos comentando, y cito: en el San Juan Star del día 11 de noviembre, en la columna Viewpoint, Mary J. Delis de Río Piedra resume muy bien el punto de vista católico acerca de la evolución y la creación de su artículo Catholic View. Entre otras cosas, concluye muy acertadamente, traducido al español: el catolicismo no requiere de ninguna manera que sea necesario creer que Dios se mete en la creación de la materia viviente. Se puede admitir, sin dejar de ser católico, que la vida puede haberse desarrollado espontáneamente de la materia inerte. Es posible que, empezando con materia inerte, los científicos un día serán capaces de obtener vida en el laboratorio. Al leer estas palabras desatinadas, vino a mi mente como un dardo las palabras del apóstol San Pablo: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos capítulo 1, versículo 20 al 22. Comentando estos textos que acabamos de citar, cierto autor dice: aunque tales palabras fueron escritas a los romanos de la época neroniana, pueden ser aplicadas a los evolucionistas que han levantado la plataforma del transformismo sobre la cual erigen las efigies de sus casi idolatrados eslabones perdidos para borrar de las mentes humanas las imágenes de Adán y su creador. Otro autor dice: los años han pasado y lo que ha caído en descrédito es la teoría de la evolución, que no ha pasado de eso, la teoría que no ha podido ser comprobada. Pero a lo que vamos en esta oportunidad es al hecho asombroso de que cuando la ola de materialismo evolucionista rugía amenazadora y parecía que iba a sepultar la fe, muchos religiosos dieron una increíble muestra de debilidad. Esos religiosos dieron por seguro que nada detendría la marcha triunfal de esa teoría evolucionista que se enseñaba ya en escuelas, colegios, universidades, y presas del pánico trataron de contemporizar con ella. Le faltó fe, le faltó confianza en Dios y en la Sagrada Biblia. No fueron capaces de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y contestar a los ataques de la incredulidad con un escrito está, con el propósito de salvar lo que llamaban fe. Estudiaron el problema y creyeron hallar la solución, sugiriendo que los 7 días de la creación mencionados en el libro del Génesis no eran en realidad 7 días de 24 horas cada uno, sino 7 largos periodos de aproximadamente 500 millones de años cada uno. Así pues, aceptaban la teoría de la evolución lenta y penosa a través de millones de años, pero se la asignaban a Dios. Que la Sagrada Escritura no autoriza semejante idea, es verdad, pero el pánico era muy grande y actuaron
como quien le arroja a la fiera parte de la comida para evitar que la devore toda. Faltó firmeza, faltó convicción, faltó fe. Cuesta creer que fueron los religiosos quienes abrieron semejante brecha para que por ella se colara en el corazón del hombre la duda, no sólo acerca de la creación, sino además acerca de todas las otras afirmaciones del Génesis y del resto de la Sagrada Escritura. Así se introdujo un elemento extraño a la fe, algo que la haría débil y vacilante. Una actitud semejante era como darle vía libre al resto de la teoría de la evolución. Charles Darwin escribió: creo que los animales descienden a lo sumo de 4 a 5 primogenitores solamente, y las plantas de un número igual o más pequeño, y que luego del mono salió el hombre. Pero ¿qué dice la Biblia sobre este particular? Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis capítulo 1, versículo 27. El Papa Juan Pablo II apoyó la teoría de que nosotros descendemos del mono. En la revista Time de noviembre 4 del 1996 leemos las siguientes palabras: el Papa y Darwin: ¿creó Dios a la humanidad a su imagen, como dice la Biblia, o los seres humanos evolucionaron de los animales, como lo teorizó Darwin hace casi 150 años? De acuerdo al Papa Juan Pablo II, la evolución puede ser la mejor explicación. Amigo, tienes que hacer una decisión. O le crees al Vaticano, rechazando lo que Dios dice en su santa palabra, o le crees a Dios rechazando lo que dice el Vaticano. En ti está la decisión. Un autor antiguo, presidente en una universidad adventista, hace el siguiente razonamiento: los animales estaban viviendo en la tierra millones de años antes que estas placas continentales se separaran. Y además, mientras contemplo la columna geológica, tengo que reconocer que la columna geológica es válida, que algunas formas de vida se extinguieron antes que otras formas de vida llegaran a la existencia. Tengo que reconocer que las formas de vida, con la mayoría de las cuales estamos familiarizados hoy, como los animales ungulados de pezuña, los primates y el hombre mismo, existen solo en la pequeña capa superior del Oligoceno, y que muchas formas de vida se extinguieron aún antes que estos llegaran a la existencia. Cierro la cita. Esta posición no es apoyada por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Creemos que los días de la creación fueron días literales de 24 horas. Comentando la declaración que hizo Richard Hammond, nos dice Samuel Coranten Pimpin: si los animales murieron durante millones de años antes de la existencia de los seres humanos, entonces la muerte, aún de los animales, no es el resultado del pecado humano. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, y que por causa del pecado toda creación gime a una,
y aún está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8:22. También, si la muerte entró antes del pecado, la declaración de Pablo de que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, según Romanos 5:12, no es fidedigna. Tampoco podemos creer que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida, según Romanos 5:18. Prosiguiendo este argumento hasta su conclusión lógica, plantea serias dudas acerca de la necesidad y eficacia de la muerte de Cristo por nuestros pecados, la posibilidad de la redención humana y la probabilidad de la segunda venida de Cristo y de una creación nueva. De ese modo, abandonar la enseñanza de la Biblia sobre los orígenes puede conducir al escepticismo teológico. He citado de Recibiendo la Palabra, página 126, publicado por la Asociación Casa Editora Sudamericana. En conclusión, luego de leída la cita anterior, encontramos que la muerte fue como consecuencia de Adán. Decir que existían animales antes de la existencia de Adán y Eva y murieron, niega la razón del advenimiento de Cristo al morir por el pecado y por ende su segunda venida. En otras palabras, la teoría de la evolución no solo echa por piso la creación, sino la redención del hombre. Amigo que me escuchas, si quieres tener una vida eterna, acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador personal. Espero que esa sea tu decisión. Muchas gracias.